La noche del 29 de marzo de 2022, gran parte de un país entero contenía la respiración. Sí, el partido de clasificación. Exacto. Se jugaba el partido para el Mundial entre Colombia y Venezuela. Y a ver, es uno de esos momentos donde la vida cotidiana se paraliza por completo. Claro, las calles se vacían. Totalmente. Los ojos están pegados a los televisores en los bares, en las casas e incluso en las comisarías de policía. Era, en definitiva, el escenario perfecto, una especie de telón de fondo ideal para un crimen fríamente calculado. Un escenario de película. Eso es. Y todo esto ocurrió en Popayán, una urbe colonial conocida como la Ciudad Blanca. Así que bueno, damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva exploración profunda. Hoy vamos a diseccionar un caso que es mucho, pero muchísimo más que un simple expediente policial. Y para desenredar toda esta madeja, contamos con un material de primer nivel. Un reportaje de investigación exhaustivo del programa El Rastro. Un trabajo increíble, la verdad. Sí, porque lo que hace que estas fuentes sean tan valiosas es que no se limitan a leer el atestado policial sin más. Aportan una perspectiva minuciosa de la investigación paso a paso y, lo que es más perturbador, incluyen entrevistas exclusivas cara a cara con las culpables desde la propia cárcel. Ya, desde dentro. Efectivamente. La misión de nuestro análisis hoy no es simplemente relatar un suceso de la crónica negra para pasar el rato. El objetivo es entender cómo las suposiciones iniciales de las autoridades, esas primeras teorías que parecen tener todo el sentido del mundo, pueden desmoronarse por completo cuando chocan contra la oscura e impredecible psicología humana. Porque de verdad este caso es un rompecabezas absoluto. Es el escenario perfecto para las mentes curiosas, para quienes disfrutan analizando el comportamiento humano y viendo cómo funciona el trabajo policial metódico, ese que no se rinde ante la respuesta fácil. Eso es fundamental. Nos adentramos en la historia de Luis Eduardo Chilito, un agricultor de 41 años. Su muerte destapó una caja de Pandora que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Lo fascinante aquí es que la historia de Luis Eduardo funciona como una auténtica clase magistral sobre cómo las apariencias engañan constantemente a nuestro cerebro. Totalmente. Nos demuestra, de una manera casi de manual, cómo los motivos reales, los verdaderos engranajes de un asesinato, pueden estar ocultos a simple vista. A menudo, la verdad está enterrada bajo capas de prejuicios y deducciones lógicas que resultan ser completamente erróneas. Claro. Es un viaje a través de los sesgos cognitivos. Tanto de los criminales como de los propios investigadores, fíjate. Vale, pues vamos a desgranar esto de forma cronológica para situarnos en aquella famosa Noche Roja. Luis Eduardo y su acompañante, una joven de 26 años llamada Paola Andrea Bueno Giraldo, salen de un bar llamado La Previa. El ambiente era bastante malo, ¿no? Sí, decepción total. Porque a pesar de que Colombia gana el partido, los resultados de otros encuentros los dejan matemáticamente eliminados del Mundial de Qatar. Un palo muy duro. Un palo enorme. Y con ese sabor amargo, toman un taxi para dirigirse al apartamento de él, que está situado en el barrio Versalles, en la zona de la ladera de Popayán. Y el trayecto en ese taxi comienza con una normalidad absoluta. La conversación gira en torno a la eliminación de la selección, algo de lo que estaba hablando todo el país en ese momento. Lo normal en esa noche. Exacto. Sin embargo, de forma abrupta, esa normalidad se quiebra. Paola le pide al taxista que detenga el vehículo de inmediato junto a la acera. Y la excusa que pone es muy de manual. Sí, la excusa es que tiene unas ganas incontrolables de vomitar. Se baja del coche, da unos pasos hacia un árbol contiguo a la vía y deja a Luis Eduardo solo en el asiento trasero. Y es en ese preciso y vulnerable instante cuando una motocicleta de color blanco se empareja con la ventanilla del vehículo. Es una sincronización escalofriante, o sea, milimétrica. El asesino a sueldo, que va en la parte de atrás de la moto, desenfunda un arma y dispara 5 veces directo a la cabeza de Luis Eduardo. Madre mía. Todo el ataque ocurre en cuestión de segundos, con una brutalidad tremenda. Pero la gran pregunta aquí es, ¿qué pasa con el conductor del taxi? Porque en una situación así, lo normal es que cunda el pánico, que alguien salga corriendo o se quede paralizado por el terror, bloqueado. Y ese es un detalle de la escena del crimen que resulta vital para el desarrollo de los acontecimientos. No estamos ante un conductor cualquiera. El hombre al volante resulta ser un expolicía curtido. Eso lo cambia todo. Por supuesto.
Ante el estruendo de los disparos a centímetros de su cabeza, su instinto profesional toma el mando. No se paraliza en absoluto. En lugar de huir, pisa el acelerador a fondo y se dirige a toda velocidad hacia el hospital Susana López en un intento desesperado por salvar a su pasajero. ¡Qué sangre fría! Muchísima. Y aquí debemos detenernos a observar la frialdad clínica del ataque. Luis recibe los impactos en la región frontal, en la mandibular y en la parietal derecha. Uno de los disparos en la mandíbula es devastador, con una trayectoria ascendente, diseñada para ser letal. Pero asombrosamente sobrevive. Desafiando toda lógica médica, en ese primer momento sí sobrevive al ataque inicial. Es un auténtico milagro médico, aunque por desgracia fue temporal. Lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos durante 5 largos días antes de fallecer el 4 de abril en el Hospital San José, a donde tuvo que ser trasladado por la extrema gravedad de sus heridas. ¡Qué agonía! Y mientras la ciencia médica hace lo imposible en los quirófanos, en los pasillos de ese hospital se desata un drama humano que te rompe el corazón. Verás, el taxista había encontrado el teléfono móvil de Luis en el suelo del coche, manchado de sangre. Ya. Y por un golpe de suerte que a veces da la tecnología, la pantalla estaba desbloqueada. Se lo entrega a los médicos, quienes buscan en los contactos la palabra hermana. Y así es como logran localizar a Luz Valí a las 9:40 de la noche. Si conectamos esto con el panorama general, el impacto psicológico y emocional que sufre la familia esa noche es incalculable. Luz Mari recibe esa llamada que nadie quiere recibir jamás. La peor pesadilla. Acude al hospital y se encuentra a su hermano prácticamente irreconocible, conectado a un respirador. Pero es que la tragedia familiar tiene una capa adicional de crudeza que parece sacada de un guión melodramático. Otra hermana de Luis, llamada Ferney, acababa de salir de una cirugía mayor bastante delicada debido a una metástasis de cáncer y se encontraba ingresada en cuidados intermedios. Es que el nivel de devastación es absoluto, se te junta todo. Y por si fuera poco, la esposa de Luis, Rusbeira, se encontraba a casi 10 horas de viaje por carretera, en la población de El Plateado. Cuando la llaman de madrugada para darle la noticia, ella piensa que es una broma de mal gusto. No se lo cree. Se niega a creerlo, porque había hablado con Luis a las 6 de la tarde y él le había dicho que estaba cansado y que se quedaría viendo el partido tranquilamente en su casa. Es una tormenta perfecta de dolor e incredulidad. Pero bueno, mientras la familia se enfrenta a esta pesadilla en tiempo real, la maquinaria de investigación criminal de la policía se pone en marcha. Y al día siguiente del tiroteo ocurre algo en comisaría. Aparece Paola. Aparece Paola, la joven de 26 años que acompañaba a Luis en el taxi y que se bajó a vomitar. Se presenta ante el subintendente Edwin Luna, el investigador a cargo. Y no llega simplemente a dar su versión, sino que trae una historia digna de una superproducción de acción. Claro, se presenta como la víctima colateral perfecta. Paola elabora un relato en el que afirma haber sufrido un secuestro exprés. Un clásico. Cuenta a los investigadores que justo después de los disparos al taxi, unos hombres armados la obligaron a subir a la fuerza a otra motocicleta. Según su declaración, se la llevaron a una zona boscosa, un monte oscuro y apartado a las afueras de la ciudad. Y allí la atacan, ¿no? Sí, asegura que le exigieron dinero, le amenazaron de muerte y la golpearon salvajemente en la cabeza y el rostro antes de dejarla abandonada a su suerte en mitad de la noche. Y para darle peso a su testimonio, aparece en comisaría con heridas y contusiones muy leales en la cara. A primera vista es una coartada que genera empatía inmediata. Pero claro, aquí es donde entra en juego lo que los criminólogos llaman el efecto CSI. Exacto. Esa tendencia de los criminales a intentar alterar o fabricar escenarios basándose en lo que ven en la ficción. Lo que Paola no calculó es que el trabajo policial metódico, el de patear la calle y revisar las pruebas digitales, iba a desmontar su teatro por completo. ¿Cómo logran desarmar esa historia tan bien construida? Pues porque la tecnología es el testigo que nunca duerme y rara vez miente. El investigador Luna no se conforma con el testimonio de Paola. Acude a la zona del bar, la previa y comienza a recopilar y revisar minuciosamente horas de grabaciones de las cámaras de seguridad de los locales cercanos. Y ahí se ve todo. Lo que encuentra en esos monitores echa por tierra toda la versión del secuestro. Las grabaciones muestran una vigilancia coordinada. Se ve claramente a los individuos en la motocicleta blanca merodeando la zona, esperando. Vigilando a la presa. Tal cual. Pero hay un detalle aún más escalofriante en el vídeo. En un momento dado, Paola sale del bar, se aparta un poco y hace una llamada por el móvil.
Apenas unos minutos después de esa llamada, uno de los criminales, esta vez a pie y oculto bajo la visera de una gorra, entra directamente al interior del bar. O sea, entró para hacer un reconocimiento visual del objetivo. Eso es. Querían cerciorarse de cómo iba vestido Luis Eduardo esa noche para no cometer ningún error en la oscuridad del taxi. Llevaba una camiseta blanca, unos vaqueros y unas zapatillas blancas. Era un trabajo de marcaje en toda regla. Precisamente. Era una operación de cacería humana planificada al detalle. Pero si las mentiras de Paola sobre el secuestro ya estaban quedando en evidencia gracias a las cámaras, su coartada tenía un punto débil todavía más macabro. Algo que los investigadores ni siquiera podían imaginar en ese momento y que solo salió a la luz meses después a través de las confesiones en prisión. El tema de los golpes. Eso es. La famosa paliza en el monte, el secuestro express, todo fue un plan improvisado sobre la marcha por la propia Paola. Y esto es algo que de verdad te hiela la sangre, porque hay que reconocerle la dedicación a la mentira. La mayoría de la gente improvisa una coartada diciendo que se quedó sin batería o que se perdió por ahí, pero Paola lleva el engaño a un nivel casi sociopático. Totalmente. Resulta que, horas después del ataque al taxi, ella empieza a llamar frenéticamente a las clínicas de la ciudad haciéndose pasar por un familiar y descubre que Luis no ha muerto en el acto. Y ahí le entra el pánico. Un pánico absoluto, pensando que él va a despertar, va a hablar con la policía y va a confirmar que estaban juntos, desmontando cualquier excusa que ella pudiera dar. Así que, para simular que también fue una víctima del ataque, le pide a uno de los propios asesinos a sueldo que la golpee. Y la herramienta que deciden usar para esa autolesión es lo que le da un tinte tan oscuro a esta historia. Es brutal. Le quitaron su propio zapato, un zapato de tacón con una plataforma pesada, y el sicario le abrió literalmente la cabeza a golpes con él para hacer creíble su papel de víctima traumatizada y ensangrentada. Madre mía. Fue un golpe tan contundente que ella misma admitió haber perdido el conocimiento durante unos 10 segundos. Es un nivel de adaptabilidad criminal y de tolerancia al dolor físico por puro instinto de supervivencia que resulta pasmoso. Es una locura, pero la policía no necesita saber lo del zapato en ese momento para darse cuenta de que algo huele muy mal en la versión de Paola. Su historia hace aguas por todas partes. Y los investigadores toman una decisión que resulta ser el clavo en el ataúd de la conspiración. Solicitan a un juez la intervención de su teléfono móvil. Una jugada clave. Y es ahí, escuchando horas y horas de conversaciones mundanas, donde de repente salta la chispa. Graban una llamada entre Paola y una mujer llamada Fareli Noguera Papamija. En medio de la charla, Paola, sintiendo el peso de la investigación, suelta una frase lapidaria que queda registrada para siempre. Le dice a Fareli que los de homicidios le están respirando en la nuca. Esa frase, ese claro indicio de presión psicológica, precipita toda la operación policial. Las autoridades deciden actuar antes de que las sospechosas intenten fugarse o destruir pruebas. Y aquí es donde este caso da un giro metodológico fascinante. A ver. Pasamos de intentar averiguar quién apretó el gatillo a explorar el verdadero laberinto, que son los motivos. Porque, y esto es fundamental entenderlo para valorar el trabajo policial, al principio de la investigación, los detectives tenían una hipótesis de trabajo muy sólida que apuntaba en una dirección que no tenía absolutamente nada que ver con la realidad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque entramos en el terreno de cómo nuestra mente, incluso la de profesionales muy entrenados, tiende a buscar el camino más lógico o evidente. El camino fácil, a veces. Claro. Durante las primeras indagaciones sobre los antecedentes y el patrimonio de la víctima, la policía descubre que Luis Eduardo no era un simple agricultor de hortalizas. Era propietario de 2 fincas en las zonas de El Tambo y El Plateado, y no eran fincas cualesquiera, eran plantaciones extensas de cultivos ilícitos, específicamente de hoja de coca. Y claro, este hallazgo es el caldo de cultivo perfecto para lo que en psicología investigativa se conoce como sesgo de anclaje. Ya. El primer dato te condiciona. Automáticamente. Cuando las autoridades ven hectáreas de coca, un asesinato por encargo y balas en la cabeza, sus cerebros construyen la primera hipótesis lógica. El qué y el cómo apuntan de manera directa a un ajuste de cuentas del narcotráfico. Es la narrativa más cómoda y habitual. ¿Encaja perfecto? Un crimen relacionado con cárteles, disputas territoriales o deudas de drogas. Todo encajaba a la perfección en el manual de procedimiento habitual de esa región. Era tan verosímil que incluso la propia familia de la víctima creía que los tiros iban por ahí. Es que tenía todo el sentido del mundo.
Es la respuesta fácil que te permite cerrar el expediente y pasar al siguiente homicidio. Pero la realidad es mucho más retorcida. El giro radical en la investigación se produce durante las audiencias preliminares. Cuando ya están todos detenidos. Exacto. La policía ya tiene procesados a los autores materiales, a alias el Flaco Carlos, al conductor de la moto Jason Steven Gallego y a un tercer implicado, George Bravo Córdoba, que fue quien condujo la segunda moto para recoger a Paola y escenificar el falso secuestro. Y es en ese entorno judicial, al cruzar datos y testimonios, cuando se desvela un vínculo completamente inesperado. Que rompe todos los esquemas. Resulta que Farelli, la mujer al otro lado de la llamada telefónica pinchada, y Paola, la acompañante de la víctima, no son simples conocidas, son pareja sentimental. Esa revelación es como un terremoto para la investigación. Obliga a los detectives a tirar a la basura todo lo que creían saber sobre carteles y empezar de cero. Si la persona que organiza la emboscada y la mujer con la que se coordina en secreto son pareja, la hipótesis del narcotráfico pierde casi todo su peso. Ya no cuadra. ¿No? Y surge una segunda teoría, también muy anclada en la criminología clásica, el crimen pasional. Las autoridades asumen entonces una nueva narrativa. Que Luis Eduardo, desconociendo la relación entre las dos mujeres, le estaba haciendo insinuaciones o coqueteando a Paola, lo cual desató unos celos incontrolables, casi patológicos, en Farelli llevándola a ordenar el asesinato como venganza. O sea, pasamos de una serie de narcos a una telenovela trágica. Parecía el final lógico de la historia. Celos, venganza, un crimen pasional, caso cerrado, ¿verdad? Pues no. Pues no. La verdadera razón, el porqué definitivo detrás de toda esta sangre, no sale a la luz hasta que los periodistas de El Rastro consiguen sentarse cara a cara con ellas en una entrevista dentro de la cárcel de máxima seguridad de Jamundí. Y el motivo no tiene absolutamente nada que ver con cárteles internacionales ni con un arranque de celos incontrolable. Lo que emerge en esas entrevistas plantea una reflexión muy profunda sobre cómo los estereotipos nos ciegan constantemente. Cuando hablamos de mentes criminales o autores intelectuales de un asesinato por encargo, imaginamos perfiles muy específicos. El capo de la mafia. Exacto. Pero Farelli es una mujer joven, de apenas 1,52 m de estatura. Una de las investigadoras comentaba que, cuando fueron a detenerla, esperaban encontrarse una especie de jefa mafiosa imponente, alguien que infundiera terror solo con la mirada, y se toparon con alguien que físicamente parecía totalmente inofensiva. ¿Las apariencias engañan? Mucho. Sin embargo, su motivación para encargar la muerte de un ser humano fue de lo más primaria, antigua y destructiva. Una mezcla letal y calculadora de avaricia económica y un miedo atroz. Y aquí es donde los números nos dan la perspectiva real del asunto, para que veamos de qué estamos hablando. Farelli no era solo una conocida, era socia directa de Luis en esa plantación de coca en el Tambo. Y estamos hablando de una propiedad que las autoridades valoraron entre 500 y 600 millones de pesos colombianos. Mucho dinero. Un pastel enorme del cual a cada uno le correspondían unos 300 millones. Y esa inmensa cantidad de dinero generaba un resentimiento diario. Farelli sentía una profunda injusticia laboral. Argumentaba desde la cárcel que Luis vivía cómodamente lejos en la zona del plaqueado, mientras que ella era quien se ensuciaba las manos y realizaba todo el trabajo duro de gestión y mantenimiento de la plantación. Ella daba la cara. Eso es. La tensión llegó a un punto de no retorno cuando ella le propuso dividir formalmente la finca, vender o separar los terrenos y que cada uno tomara su parte del dinero para seguir caminos distintos. Pero Luis se negaba rotundamente. Quería mantener la sociedad tal y como estaba, generando beneficios continuos. Esta disputa por el control total de la propiedad fue la mecha que encendió la idea del asesinato. Pero había mucha gasolina alrededor de esa mecha, esperando una chispa. Hay un detalle en las confesiones que lo cambia absolutamente todo: el chantaje. No era solo una cuestión de terrenos. Luis conocía un pasado oscuro que involucraba a Farelli y a Paola. Un secreto. Las propias condenadas admitan en prisión que habían cometido un acto altamente reprochable años atrás. Un secreto gravísimo que, en un momento de vulnerabilidad o confianza malentendida, le habían confesado a Luis. Y él, lejos de guardarlo, lo estaba utilizando como palanca para chantajear a Farelli y mantenerla atada al negocio. Exacto. La combinación es un cóctel explosivo. Por un lado, la negativa a dividir una fortuna que podía cambiarles la vida. Por otro,
la amenaza constante de revelar un secreto inconfesable que podría arruinar la reputación o la libertad de las dos mujeres. Estaban acorraladas, en su mente. Esos dos elementos crearon el escenario mental perfecto para que justificaran al asesinato. Y llegamos a la ironía más trágica y dolorosa de todo este entramado criminal: el valor de mercado que se le puso a la vida de un hombre. El coste total de contratar a los asesinos fue de apenas 5 millones de pesos. Todo pagado íntegramente en billetes en efectivo por Farelli, utilizando a Paola como intermediaria para bajar a los barrios más marginales y contratar a los tiradores. Y para que nos hagamos una idea de la brutalidad de esta cifra, si pasamos esos 5 millones de pesos a nuestra moneda actual, estamos hablando de unos 1.100 euros. Es increíble. 1.100 euros por seguir a un hombre, acorralarlo en un taxi y pegarle 5 tiros en la cabeza. Ese es el precio de una vida humana en este contexto. Es algo que de verdad revuelve el estómago. Y esto nos lleva inevitablemente a analizar el choque brutal entre la psicología criminal durante la planificación y las consecuencias emocionales del encierro, porque el contraste es sobrecogedor. Es un abismo psicológico inmenso. Pensemos por un momento en el comportamiento clínico de Paola durante las horas previas al crimen. Ella es quien llama a Luis a las 3 de la tarde para proponerle verse. Ella organiza la logística con los hombres armados. Pasa la tarde bebiendo con él en el bar, manteniéndolo confiado y vulnerable. Haciendo su papel. De hecho, el nivel de manipulación es tal que cuando salen del local, Luis le propone ir a su apartamento a tener relaciones sexuales y ella acepta encantada, sabiendo que esa falsa promesa es el cebo perfecto para subirlo al taxi y llevarlo directamente al punto exacto acordado para la emboscada. Su frialdad en ese momento roza la psicopatía pura. Y ahora pongamos esa imagen, esa frialdad, frente al espejo de su situación actual. Ambas mujeres cumplen condena en la misma celda, rodeadas de rejas en el penal de Jamundí. Paola se enfrenta a 18 años de prisión y Farelli a 21 años por homicidio agravado. En las entrevistas despojadas ya de todo el teatro y la adrenalina, admiten que la condena que les ha impuesto el juez es justa y reconocen abiertamente el daño irreparable que han causado. Y hay un detalle muy específico de esas conversaciones en prisión que invita a una reflexión muy profunda. Cuando la periodista les pregunta por el remordimiento, por cuándo duele más la culpa, ellas no hablan del día del juicio ni del aniversario de la muerte. Confiesan que el momento más devastador, el instante exacto donde el peso de sus actos recae sobre sus hombros con una fuerza aplastante que casi no las deja respirar, es la noche del 31 de diciembre. Fin de año. Sí, esa fecha, que tradicionalmente es de celebración, de nuevos propósitos y de unión familiar en todo el mundo, subraya en la inmensa soledad de su celda la absoluta y rotunda futilidad de su crimen. Es que es una noche donde el silencio del confinamiento debe ser ensordecedor en comparación con el dolor que dejaron fuera, porque el daño de esos 5 disparos no se detuvo en Luis Eduardo. Dejaron a 2 niñas pequeñas completamente huérfanas de padre, una de apenas 3 añitos y otra adolescente de 13. La mayor, con todo el trauma a cuestas, tiene que asumir la tarea imposible de explicarle a su hermanita pequeña que su padre está en el cielo cuidándolas, cada vez que tienen que ir a visitarlo a una lápida fría en el cementerio. Es desolador. Es una familia entera destrozada, fracturado para siempre, por culpa de 1.100 euros y el miedo a que un secreto saliera a la luz. Y volviendo al trabajo policial, esto plantea una cuestión fundamental sobre el inmenso valor de la indagación exhaustiva y el peligro de las narrativas fáciles. Si los investigadores y figuras como el subintendente Luna se hubieran acomodado en la primera respuesta lógica, este caso jamás se habría resuelto de esta manera. Se habría quedado en un ajuste de cuentas más. Tenían la coartada de los cultivos de drogas servida en bandeja de plata. Luego tuvieron la excusa perfecta del crimen pasional impulsado por los celos. Pero fue el pensamiento crítico, la negativa a dejar de hacer preguntas incómodas y el uso estratégico de herramientas tecnológicas como el análisis de cámaras y la intervención de llamadas lo que permitió raspar todas esas capas de mentiras hasta llegar al núcleo crudo y real de este complot. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Vamos a recapitular el viaje que hemos hecho hoy. Empezamos observando a un agricultor asesinado a sangre fría tras un partido de fútbol en una calle tranquila. Pasamos por una elaboradísima y falsa historia de secuestro digna de Hollywood, con zapatos de tacón usados como armas de autolesión. ¡Una locura! Viajamos a través de hipótesis que involucraban a grandes cárteles del narcotráfico y luego a venganzas de amantes despechados.
Y al final de este laberinto nos encontramos de bruces con los motivos más antiguos, primitivos y patéticos de la humanidad. La pura y dura avaricia por acumular dinero, una disputa por unos terrenos y el pánico ciego a que un secreto del pasado quedara expuesto a la luz del día. Y todo esto nos enseña una lección invaluable. La verdad, especialmente cuando se trata del comportamiento humano, rara vez es una línea recta. Las motivaciones que empujan a alguien a cruzar la línea son complejas, laberínticas y muchas veces contradictorias. La verdadera labor de la justicia y también del análisis que hacemos de la sociedad quienes nos dedicamos a esto no es simplemente aceptar la historia que mejor suena o la que confirma nuestros propios prejuicios. Hay que escarbar. Es buscar las fisuras en el relato. Las suposiciones rápidas, el dar las cosas por sentadas, siempre serán el mayor enemigo de la investigación y del conocimiento profundo. Y creo que todo este análisis nos deja con una reflexión bastante inquietante para nuestra audiencia. Una que va mucho más allá de las paredes de una sala de interrogatorios o de los fríos expedientes policiales. Da que pensar. Si el simple terror a que se revelara un secreto inconfesable, sumado a una disputa por el control de una propiedad, fue combustible suficiente para justificar la planificación meticulosa de un asesinato por encargo en plena calle, la pregunta es evidente. ¿Hasta qué punto? Exacto. ¿Hasta qué punto las relaciones cotidianas, los vínculos profesionales o personales que damos por sentados todos los días, están secretamente sostenidos por verdades ocultas, por miedos profundos y por pactos de silencio que en el fondo nadie se atreve a romper por miedo a las consecuencias?